Muy buenas noches. Tenemos hoy nuestra sesión de la liturgia de la palabra del día miércoles de la segunda semana de Pascua. Muy bien, entonces vamos, como siempre, a utilizar nuestro misal de la verdad católica, ¿no? La tenemos ahí. Veamos. Miércoles 10 de abril, ¿no? Muy bien, pasamos a la primera lectura. Entonces tenemos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo quinto, versículos del 17 al 26. Bueno, mm, los apóstoles estaban haciendo muchos milagros, la gente los buscaba, ¿no? Inclusive dice que los enfermos los ponían en camillas en la calle para que pasara Pedro y con la sombra los cubriera, ¿no? Entonces, había, pues, bastante excitación, ¿no?, en el pueblo, y eso no les gustaba a los sumos sacerdotes, ¿no? Y cuando ellos vieron esto, pues, sintieron envidia, ¿no?, rabia. Entonces empieza, después de ese pequeño contexto, nos dice San Lucas, ¿no? En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas y los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Entonces es mm, un evento y un acontecimiento milagroso, ¿no? Que un ángel los haya sacado de la cárcel, ¿no? Y pues veremos las características, ¿no?, de ese evento. Entonces los apóstoles, ¿no?, para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y allí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar: encontramos la cárcel bien cerrada y a los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Entonces, ¿cómo pudo suceder?, ¿no? Estaba todo cerrado, los guardias o centinelas estaban en sus puestos. Entonces, también tuvo que haber sido un hecho sobrenatural, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos, ¿no? Pero salieron y estaban ya los apóstoles enseñando en el templo. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Bueno, entonces, eh, esto se va a repetir, ¿no? Los sumos sacerdotes, los que en su mayoría en el Sanedrín pues eran de la secta de los saduceos, pero también los fariseos, ¿no?, van a hacer lo posible por detener, por contener a los
a los apóstoles, ¿no? Bueno, pasamos al Salmo, tenemos el Salmo 33 en este caso, eh, que es un salmo de alabanza, ¿no? Como los que hemos visto desde el del día de la resurrección, del domingo, ¿no? Porque es precisamente todo este tiempo es tiempo de Pascua. Por eso se alaba, se bendice, ¿no? Se canta el aleluya, ¿no? Y se da gracias. Bueno, dice el salmista entonces: bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Continuamos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Juan, que es el que todavía estamos leyendo, ¿no? Capítulo tercero, versículos del 16 al 21. Nos dice San Juan: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, nos vamos a detener cada vez que encontremos la expresión creer, ¿no? Porque es importante, especialmente desde la doctrina católica, ¿no? El, el hecho de creer, habíamos explicado, tiene implícita la confianza, ¿no? El fiarse, el entregarse y creerle a Él, ¿no? Inclusive la traducción del griego podría ser creer a Él, no perezca. Y creerle a alguien, ¿sí? No solamente creer en Él, que existe o quién es Él, sino creerle a Él, creerle lo que dice. Y lo que dice, obviamente, pues es para hacerse, ¿no? Para cumplirse. Especialmente, como veremos un poquito más adelante, las obras, ¿no? O sea, creer no es completo sin las obras. Muy bien. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado. Bueno, aquí también lo tenemos. El que cree en él, el que le cree a él, no será condenado. Sí, cree lo que dice, pero no solamente se queda en creerle o en escucharle, ¿no? Lo hemos visto en Cuaresma, sino en hacer lo que dice. Entonces sí es creerle a él. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está, ¿no? Y viene la explicación. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Entonces aquí ya nos habla de la otra parte, ¿no? De las obras.
Entonces se acerca a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras están hechas según Dios. ¿Cuáles obras? Los mandamientos, ¿no? El evangelio, el mandamiento principal, el mandamiento del amor, las obras de amor, las obras de misericordia. ¿M? Entonces aquí ya estamos viendo, ¿no? En este pasaje del capítulo tercero de Juan, cómo la fe, el creerle a Él o el creer en Él también, ¿sí? Se complementa con las obras, ¿no? ¿Cuáles obras? Las obras que están hechas según Dios, según lo que nos dice Dios, a través de Jesucristo en el Espíritu Santo. Muy bien. Esto lo vamos a seguir encontrando, ¿no? Para que podamos reciclarlo, o sea, volverlo a comprender, ¿sí? Volverlo a integrar. Muy bien, muchas gracias nuevamente y bendiciones.